Santo sea Cristo Jesús. Santo sea mi Cristo. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Santo y bendito tú eres mi Cristo. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Santo y bendito tú eres mi Cristo. Santo sea Señor. Santo y bendito tú eres Jesús. Santo y poderoso tú eres Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo Jesús. Santo tú eres para siempre, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Santo eres, Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Cristo. Santo tú eres, mi Dios. María del Carmen Sánchez, Dios te bendiga. Bendecida noche para usted, su familia y todos los entornos de su hogar. Bendecida noche. Santo tú eres, Cristo Jesús. Santo tú eres mi Dios. Santo y bendito tú eres mi Jesús. Oh, gloria a ti, mi Cristo. Santo tú eres mi Dios. Santo y bendecido tú eres, Jesús. Mi alma te alaba, mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo eres, mi Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo eres, Cristo. Santo eres, mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo. Santo tú eres, mi Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Muy bendecida noche a aquellos que ya se están conectando, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube Tiempo de Adoración, Ángel Luis Tapia Machicote. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta preciosa noche seguimos con testimonios, ya que los testimonios son para glorificar al Señor, para que veamos cuán grande es la gloria de nuestro Señor, lo que Él hace en nuestras vidas. Y en esta preciosa noche, pues les tenemos a nuestra hermana evangelista Mayla Ivette Huertas, que es quien va a llevar su testimonio en esta preciosa noche. Así que les dejo con la hermana Mayla Ivette. Buenas noches, bendiciones, así como dijo el hermano, pues esta noche
esta tarde noche es una noche de testimonios, de bendición, para ver lo que Dios ha hecho en la vida, en lo que es mi vida, pero en lo que va a hacer o está haciendo o hará en la vida de cada uno de ustedes. Nunca dejes de confiar en Cristo, nunca dejes de confiar en ese hombre que vino hace más de 2000 años, que dio su vida por cada uno de nosotros. Yo estoy aquí y una vez pensé, dije, voy a contar mi testimonio por todas las cosas que he vivido a lo largo de mi vida. Ahorita yo soy una persona que ya tengo más de 40 años y soy una persona que Dios ha guardado hasta ahorita, que también lo que he pasado en mi vida ha hecho que yo vea la forma diferente de pensar, de actuar y de vivir la vida. ¿Por qué? Porque ahorita te lo contaré. Antes de que empecemos esta noche, pues vamos a orar. Voy a orar por ti, por tu vida. Si estás pasando por alguna situación, pues yo creo que es el momento. No dejes de ver esta transmisión porque es de gran bendición para tu vida. Dios me estuvo poniendo palabras, pensamientos, situaciones en mi mente. Yo pensaba dar una prédica como regularmente lo hago cada martes, pero yo creo que era necesario que en este momento estuviéramos aquí para hablar de un Dios verdadero que es Jesucristo. Cierra tus ojos, Padre eterno, Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te doy las gracias porque me has permitido una noche más estar aquí, Señor Jesucristo, testificar de tus milagros, Jesucristo. Testificar de tus maravillas, de tus bendiciones, de lo que has hecho en mi vida hasta ahorita. Yo te puedo agradecer porque aunque el enemigo me ha venido a zarandear como trigo y ha querido hacer de mi vida, pues que yo me desanime en un momento dado, quitarme hasta mi propia vida, que solamente la tiene Cristo Jesús. Pues aquí estoy dando honra y gloria a ti, Señor Jesucristo. Tú sabes mi vida, tú sabes mi proceder, tú sabes lo que he pasado, tú sabes la verdad y tú sabes que lo que estoy hablando son palabras ciertas, verdaderas y que son para honra y gloria y para testificar y para que sea de exhortación, de consuelo y de bendición a alguien que puede estar pasando algo similar. En el nombre de Cristo Jesús te pido por todos los que están aquí esta noche, bendícenos, no permitas que el enemigo por medio de distractores, de gente, de malos deseos, etcétera, nos estén o puedan hacer que esta transmisión no se cumpla como debe de ser. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea el que me dirija, el que guíe, que tu bendición, tu sabiduría y tu inteligencia sean en mí, Señor Jesucristo, para yo poder dar esa palabra de aliento y de exhortación. En el nombre de Jesucristo te lo pido, te pido por el hermano Ángel, si alguno tiene algún problema de enfermedad, alguna enfermedad espiritual, mental, emocional, sea todo esto puesto en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues como les dije, yo voy a empezar. Yo soy Marlibeth Huerta García, soy de la Ciudad de México, tengo más de 40 años, yo nací en 1980, un 27 de noviembre, y yo quise ponerle a mi testimonio, mi Señor Jesucristo me ha sanado, salvado y guiado. Esto basado porque en el Salmo 103.3, porque en el 103, versículo 3. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios al salvarme, antes de que yo conociera de Él, me sanó físicamente, porque Él tenía un propósito de lo que iba a hacer en mi vida. Entre ellos, estar aquí con ustedes testificando, y no solamente me salvó, como muchos saben, y me sanó de una enfermedad que para la ciencia no hay cura, para Jesucristo sí hay cura, para Jesucristo sí hay salvación, sí hay sanidad, porque el enemigo lo que se encarga es de desanimarnos, de decirnos que no vamos a poder, de decirnos que no vamos a poder salir de esta enfermedad y traer a nosotros pensamientos incluso de desánimo y de muerte, que lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Yo, como les dije, tengo más de 40 años. Yo en el año de 1985 experimenté el amor, la misericordia y la ayuda de un Dios como es Jesucristo. Yo no era cristiana en ese momento, pero yo recuerdo
que en 1985 aquí en México sucedió un terremoto muy llamado el terremoto de 1985. En ese terremoto, en este lugar donde yo vivía, estaba muy cerca a Tlatelolco. Era un lugar donde pues había edificios departamentales, había edificios de conjuntos habitacionales y muchas cosas que era muy famoso este lugar. Pues un día de septiembre, perdón, tengo algo de gripe, un 19 de septiembre del 85, se levantaban mis padres para irnos, pues ellos a trabajar y yo irme al kinder. En ese entonces empezó, no había alerta sísmica ni lo que conocemos como ahorita, que es rescate, todo eso, no había en esa época eso, hermanos. Y yo recuerdo que donde yo viví, nada más mi papá llegó a gritar y me llevó cargando en ese momento y me dijo, ¿sabes qué? Es que tengo que sacarte porque está habiendo un terremoto muy fuerte donde desafortunadamente mucha gente falleció, mucha gente perdió la vida. Yo no sabía qué era lidiar con la muerte, no sabía qué era eso. A mi corta edad, a esa edad, yo experimenté porque la muerte tiene un olor que deja impregnado a veces los lugares donde pasa, que el Señor reprenda esa situación. Pero vi la misericordia de un Dios como Jesucristo a esa edad de 5 años. ¿Qué sucedió, hermanos? Que cuando salimos nosotros y fuimos a ver, yo a esa edad, no, tenía menos de 5 años, tenía 4 años, porque los cumplí en noviembre mis 5 años. Me acuerdo que una de mis tías que está en la presencia de Jesucristo por parte de mi madre me llevó a ese lugar de Tlatelolco y yo vi amontonados cerros de relojes, ropa, y muchas pertenencias, carteras, monederos, que era de las personas que habían fallecido en ese lugar. Mucha gente iba a robarse esas cosas y mucha gente iba a buscar todavía a las personas que estaban entre los escombros. Yo pude ver cómo estaba totalmente un edificio enterrado en el suelo. A esa edad yo percibía ese olor, o sea que uno puede decir, ¿qué niño piensa en eso? ¿O qué niño ve eso? ¿Qué niño percibe? Yo creo que Dios me estaba preparando para lo que yo sería más adelante. Y me acuerdo que mi tía me cargó y me dijo, ven hija, no veas eso. Y empezó a llorar porque estaban sacando a gente que ya estaba sin vida. Entre ellos estaba la familia de un famoso cantante o tenor aquí en México que era Plácido Domingo. Ese edificio en Nuevo León se cayó y yo vi la misericordia de un Dios como Jesucristo al no permitir que mi familia que estaba conmigo pudiéramos haber muerto en ese lugar y en esa situación. Y es ahí cuando vi el primer testimonio de un Dios tan grande como Cristo Jesús. Después, hermanos, yo enfermo meses después tenía mucha temperatura y mi mamá pues no se percató bien y en ese momento pues a mí me dieron convulsiones y me llevaron de emergencia al hospital, a la clínica 27 del Seguro Social de Tlatelolco, donde yo experimenté la misericordia de un Dios como Cristo Jesús. A esa edad, yo me acuerdo que mi madre gritaba porque mi papá estaba trabajando, mi papá trabajaba en la noche, y gritaba que no quería que se muriera su hija porque cuando ella, en un momento que yo reaccioné de la convulsión, yo me acuerdo que uno de mis tíos me llevó en un bochito que tenía, él no tenía puertas, el bocho, el Volkswagen, que aquí en México se le dice mucho bocho, y desafortunadamente pues yo volví a quedar inconsciente cuando mi mamá me llevó esa vez, pero yo en esa inconsciencia vi, porque yo era una niña, un carrusel, donde en ese carrusel que giraba, yo veía el universo. Y en ese universo me decía la voz de Dios, regresa, regresa Marla. Yo cuando vuelvo a despertar me encuentro en la clínica, se encuentran los doctores ahí y me vuelve a dar otra convulsión en ese momento. Y en ese momento agarra y me vuelvo a dormir y vuelvo a ver lo mismo y veía girando ese carrusel yo.
pero en un momento desperté cuando el doctor estaba enfrente de mí, me dijo, ¿ya despertaste? Me decía María. Y le dijo mamá, no, no es María, es Marla. Y me decían las enfermeras, no, Marla, ya me tenían ahí. Y lo sorprendente es que al momento que yo desperté, gracias a mi Señor Jesucristo, nunca volví a experimentar una convulsión. Me hicieron muchos encefalogramas, me hicieron muchos estudios, porque mi papá estaba asegurado por parte de su trabajo. Y me acuerdo que yo vi la misericordia de un Dios como Cristo Jesús en ese momento, porque decía la doctora que si había algún problema, pues yo podía haber quedado mal y podía haber tenido alguna situación como epilepsia o ciertas cosas. Sabemos que hay gente que es cruel, porque luego me decían, ay, pues ahí va la epiléptica, ahí va esto, ahí va el otro, y a mí me estaban haciendo muchos estudios, y yo me acuerdo que en esos estudios lo más hermoso fue que me dijo la doctora, que fuimos a esa clínica 27, fue por mayo de 1986, porque tardé mucho tiempo haciéndome estudios, encefalogramas, muchas revisiones en mi cerebro. Le dijo, ¿sabe qué? Le dijo a mis papás, la niña está sana, fue a consecuencia de la temperatura que a los niños de esa edad les pasa eso. La niña no tiene epilepsia, no tiene una condición que la pueda, tener con discapacidad para que ella se pueda desarrollar normalmente. Entonces fui y vi la misericordia de Dios. También porque dije, soy guiada por Dios, porque en ese momento, aunque yo no conocía de un Dios como Cristo Jesús, que era Señor y Salvador, lo que yo sí, hermanos, experimentaba, y yo lo he dicho en prédicas y en mensajes, que yo iba a una iglesia conocida como la de San Martín de Porres, por donde yo vivía, y me acuerdo que nos sentaban a todos los niños en unas bancas de madera, y yo una vez en una feria de ese mismo ídolo que ellos veneraban, yo me senté y dije, Señor, yo quiero experimentar de ti, pero no con estas palabras, yo quiero saber quién eres tú, porque no sé, hasta dónde va, pues, a conocer de Dios. Les pregunto a los sacerdotes, a las hermanas, bueno, a las monjitas que había ahí, una señora que me daba la doctrina y el catecismo, y nadie me sabía dar algo concreto. Entonces, me dijo mi papá esa vez, nos salimos de ahí, fuimos a la feria y dijo mi papá, ¿qué quieres hacer, Marla? Yo tenía como 6 años y le dije, quiero conocer más de Dios. Y me dijo, pues Dios te va a dar una respuesta. Y pues esa respuesta fue en 1997, como saben muchos de ustedes, mi papá pues estaba en un fracaso matrimonial con mi mamá porque tenían una situación muy difícil, una situación donde mi papá pues en un momento dado pensó incluso hasta divorciarse de mi mamá. Luego por una causa de infidelidad, esa fue la verdad. Entonces, en ese momento, pues mi papá conoce al evangelista y pastor internacional Pedro Abiu, y en ese momento él le dice, Memo, tú tienes algo, porque trabajaba donde mi papá trabajó en centros nocturnos, y este pastor trabajaba ahí cantando porque tenía necesidad. Él le dijo, yo también ahorita tengo necesidad, Memo, de estar trabajando así aquí. Dice, pero ¿sabes qué? Tú vas a ser un evangelista ungido. Y le dijo mi papá, ¿sí? Sí, Memo. Le dijo, ¿vas a ser? Y mi papá se empezó a reír y dijo, ¿cómo que evangelista? ¿Qué es eso, Pedro? Y le dijo, pues es un siervo de Dios y tu familia y tú serán salvos. Y le dijo, sí, claro que sí, Memo. En ese momento, pues mi papá tenía unos 43 años en 1997, y después de tener ese fracaso matrimonial y esa pues rivalidad y riña con lo que era mi mamá, Dios sanó su matrimonio, mi madre pudo perdonar a mi papá, nosotras, mi hermana, que es una hermana mayor que yo sentía mucha tristeza y coraje porque mi papá en ese momento había engañado a mi madre y no me explicaba muchas cosas, pero pude perdonar a mi papá porque yo vi un cambio en él, un cambio sincero, un cambio verdadero, un cambio donde Dios
lo transformó totalmente. Él siempre fue un buen padre, a pesar de que fue huérfano físicamente. Fue un buen padre que nos trató, nos cuidó, nos procuró, nos dio todo lo mejor que él pudo. Incluso a mi mamá le dio lo mejor, él le dio su carrera, Dios por medio de él, porque cuando mi madre se casó, mi mamá no tenía más que la vocacional, que equivale a la preparatoria. Mi papá le pagó toda la carrera universitaria y la carrera de medicina a mi mamá. Entonces, pues ahí yo pude experimentar el perdón, porque yo tenía mucho coraje en contra de mi padre porque había engañado a mi mamá, y mi mamá sufría, y mi mamá se había enterado por voz de él que pues le había faltado a mi mamá. Entonces Dios hizo que su matrimonio estuviera firme. Mi papá pues conoce de Cristo, es discipulado, es guiado y es pues ahora sí que enseñado por este pastor internacional. Que Dios lo bendiga a toda su familia, a su esposa. Ellos ahorita han de estar fuera de México, están en otro lugar. Y me acuerdo que fuimos una tarde y nos dijeron, mi papá me dijo a mí: Marla, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Fue en julio de 1997 y yo le dije que sí. Yo era algo que ya mi espíritu, mi corazón, mi mente ya clamaban, y le dije, sí, papá. No lo dudé. Mi hermana tardó unos años después de conocerlo. Mi hermana no quería, mi mamá estaba dudosa, pero veía el cambio en mi papá, veía ese cambio, veía esa situación en él. Y fue cuando me dijeron a mí en una tarde en la iglesia, porque nosotros íbamos a congregarnos lejos de aquí, en un lugar que se llama Chegaray. Me dijeron, van a venir situaciones difíciles a tu vida, pero Dios va a estar contigo. Y esa es la diferencia de tener a un Dios como Cristo a no tenerlo a él. Entonces yo fui acercándome más a Dios, fui viendo la vida de otra manera, porque cuando tienes a Cristo ves la vida de otra manera. Y cuando experimentas la muerte de tus familiares, de tus seres queridos, tu vida es distinta, tu forma de pensar es distinta, tu forma de actuar es distinta. Entonces tal vez todos veían a la niña que era Marla, pero yo era una mujer ya que en ese momento ya había madurado por todo lo que yo había pasado en mi vida, porque pasé la muerte de muchos familiares desde muy pequeña. Vi muchas situaciones en mi familia que yo decía, Señor, ¿qué es esto? Es algo tremendo para una niña, para una mujer de esta edad, ¿no? Entonces, en ese momento, pues todo estaba bien. Yo me bautizo en 1998 en Veracruz, acepto a Cristo, empiezo a evangelizar en el 2000, pero aquí viene algo, hermanos. La que era la hermana de mi mamá, después de mi madre, que yo la amaba tanto, pues ella la quería mucho, la quería como una mamá. Era mi tía Yolanda Gutiérrez. Ella y yo trabajábamos. Yo estaba saliendo de la preparatoria porque yo estaba estudiando la preparatoria en un colegio que era católico incluso. Y me acuerdo que había elecciones presidenciales aquí en México, y en esas elecciones presidenciales yo trabajaba con ella. Pero como no podía directamente trabajar porque no tenía mi credencial y muchas situaciones, pues yo trabajaba con mi tía y salía de la escuela y trabajábamos, íbamos a recoger, boletas, ¿cómo les diré? También íbamos también a hacer encuestas. Yo me encargaba de encuestar a mucha gente, y me pagaban en ese entonces muy bien. Y yo decía, pues es una bendición, ¿no? Entonces, un sábado 3 de junio del año 2000, yo decido ir con mi tía porque me dijo, ¿sabes qué? Sábado, pero ya vienen las elecciones y tenemos que apurarnos y ir recaudando las entrevistas y las encuestas. Sí, ya conocía de Cristo y me acuerdo que esa tarde yo estaba orando y yo dije entre mí, Señor, ¿qué viene para esta familia? Porque en ese momento yo sentí una preocupación. Y algo me decía, tu vida va a dar un giro de 360 grados, que va a cambiar en todo lo que estás haciendo ahorita. Y yo dije, Señor, me puse a orar, y en ese momento, ya que me arreglé y nos íbamos a ir, porque ya tenemos planeado ir a
a visitar a ciertas personas y en ese momento pues hacer las entrevistas y las encuestas para pues ahora sí trabajar y entregar su trabajo. Pues resulta, hermanos, que mi tía se cae de las escaleras arriba donde yo vivía. Había una escalera y estaba el departamento de mis tíos, otros tíos que vivíamos en la casa de mis abuelos. Y pues yo escuché que algo se cayó y fue rodando por las escaleras. En ese momento yo me acuerdo que yo traía una blusa, una playera que mi tía me había regalado porque era una playera muy bonita que traía una bailarina y me acuerdo que me la regaló y en ese momento dicen que cuando uno cuenta las cosas y da testimonio de Dios sin llorar es porque uno ha sanado y he sanado. Esa situación fue muy difícil para mí. Pues yo me asomé a ver y mi tía estaba tirada abajo de lo que es la jardinera. Me toca levantar a mi tía y toda la playera que yo tenía, yo la tenía manchada de sangre. Y le dije a mi tía, ¿qué te pasó? Y me dijo, me resbalé, pero me caí desde la escalera desde allá arriba. Entonces, yo no sabía que eso era algo muy urgente y le dije a una de mis primas que hablara bueno, no era 911, era la Cruz Roja en ese entonces. Hablaron y en ese momento, pues a esperar, y me dijo mi tía, ¿sabes qué, hija? Pues creo que yo ya me voy a ir con Dios. Y le dije, no, no te duermas, tía, no te duermas. Mi madre salió y me decía, ¿qué pasó, Marley? Yo no podía decirles, nada más le decía, estamos en manos de Dios. Yo la abracé y me acuerdo que en ese charco de sangre yo clamaba a Dios porque fue algo muy impactante para la vida mía y para la vida de los que estábamos ahí. Y recuerdo que llegaron las señoritas por ella, porque eran dos rescatistas, y llegaron, la llevaron en una camilla, y al momento porque me decían, tienes que mantenerla despierta, no debes dejarla que se duerma, y no la dejes que se duerma. Y en el momento que ellas van cruzando, llorando y clamando a Dios, mi tía se queda dormida y cae en coma, y en ese momento ellas al verme ahí me decían, hija, hazte para acá porque estás muy jovencita, porque no es para que soportes todo esto. Y yo le decía, no, incluso las chicas que recogieron el cuerpo de mi tía todavía iba con vida, estaban llorando al ver tan impactante lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede? Que mi tía estuvo internada 3 meses en un hospital en neurología, también del Seguro Social de la Raza, donde me tocó llevar el evangelio y empezar a evangelizar a esa edad, hermanos, donde evangelicé a muchas personas, a personas que Dios me puso ahora sí que en el camino. Y me acuerdo que mi tía despertó de ese coma unos 2 o 3 meses después y yo le pregunté, tía, ¿dónde estuviste? Y me dijo, con Dios. Y yo le dije, bueno, tía, ¿y cómo es Dios? Decía, no le vi la cara, pero su túnica es blanca, resplandeciente, así como luego lo dice. Y dice que tiene un lugar muy importante y para ustedes con nosotros, pero que tienen que portarse bien. En ese momento, pues ella había estado intubada, le quitaron el tubo y le pusieron una mascarilla de oxígeno y ella se quitaba la mascarilla para hablar. Entonces mi papá llegó y le dijo, Yolanda, porque así se llamaba, y le dijo, ¿qué pasó? Y le volvió a decir lo mismo que a mí. Entonces mi papá siempre cargaba una Biblia color guinda y me acuerdo que mi papá le dijo, bueno, pon tu mano y si lo que me estás diciendo aquí es verdad. Y le dijo, sí, sí es verdad lo que les estoy diciendo. En ese momento ya estaba teniendo como una recuperación, pero después de unos días Dios la llamó a su presencia. Dios la llama a su presencia y cuando a mí me toca estar con ella, porque a mí me tocó estar en ese momento, me acuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Porque mamá venía del trabajo, mi hermana también, y yo pues la cuidaba a mi tía en las mañanas.
de 7 de la mañana a 12 de la noche, y ya a las 12 de la noche alguien me relevaba para que yo me fuera a dormir a mi casa. Y me decía, el doctor, ¿sabes qué? Desafortunadamente ya falleció tu mamá. Yo dije, no, ella no falleció, ella está con Dios. Cuando entro al cuarto donde ella estaba, porque ella estaba en el 6º piso, yo me acuerdo que entré a verla y su cuerpo de mi tía no se sentía como cuando una persona no muere en Cristo. Ella se veía tranquila, se veía con una sonrisa en la boca, en sus labios. Al momento de que ella partió, me dijeron, ¿sabes qué? Se fue muy tranquila. Llegó una hermana atrás de mí porque eran unos hermanos que también mi papá había evangelizado en el hospital. Y me dijo, hija, no llores. Dice, ¿no ves que tu tía se fue con una sonrisa en los labios de que ya vino el Padre por ella? Y entonces en ese momento me di cuenta que nuestro Señor Jesucristo era fiel y era verdadero. Mi tía siempre se preguntaba de niña, porque ella también creció en la religión católica. Decía que ella se preguntaba, que quería preguntarle a Dios que a dónde se iban, porque antes decían, no, pues se van al infierno y se van al purgatorio. Y yo le dije, tía, tu respuesta ya fue contestada. Tú estás en la morada celestial esperando la resurrección. Ya nos estaba avisando que nos íbamos a ir con él en un momento cuando Dios nos hablara, pero también que íbamos a pues ahora sí que a esperar ese tiempo, y que ella también se iba a ir con nuestro Señor Jesucristo. Estos son algunos, hermanos, de los testimonios, porque ahorita voy a ir a los versículos bíblicos que tengo, nada más que los estoy sacando de mi Biblia, porque todo es basado en la palabra de Dios. Y estoy aquí, vamos a ir a Salmo 103:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí sí tienes tu Biblia. Cuando Dios te ha sanado, te ha salvado, en este caso he visto la salvación, he visto la sanidad. Y vamos a Salmo 103:3. Santo Dios. Bien. Dice así, es que anda un poco lento mi... Sí. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué unas personas que creían en Cristo también partieron con Él? Si Dios sana y perdona, Dios perdona porque estamos aquí, nos perdona, todos somos pecadores, porque si decimos que somos buenos o somos santos, pues no somos sinceros y somos mentirosos. Esa es la realidad, así dice en Juan. Pero ¿qué quiere decir cuando dice que Él sana todo esto, hermano? Porque también hay personas que están en un lecho de dolor, porque yo lo puedo decir por mi tía y por mi tío que partió hace unos meses, que también Dios les ha preguntado si ellos quieren continuar aquí o quieren irse a la gloria eterna. Entonces, a ellos se les preguntó. A veces por eso mucha gente dice, bueno, pero si tenía Dios, ¿por qué no sanó? Porque también hay muchos que deciden, no sé en todos los casos, partir con Cristo Jesús. Y yo lo que sí les puedo decir es que ese fue el caso de mi tía y de mi tío. Eso es lo que les puedo decir. Nosotros, yo le pido a Dios que seamos siempre guiados por el Espíritu Santo, y que también, hermanos, Dios vea esa fe que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí viene, de todos los testimonios que he vivido en mi vida, quise remarcar los testimonios que pueden ser, ahorita todos son importantes, pero sería mucho, sería quedarnos aquí horas y horas. Y yo les quiero dar de lo más importante y de lo que Dios ha hecho en la vida, no solamente en mi vida, sino de la gente que ha estado a mi alrededor. Y entre ellos, hermanos, pues mi mamá
Ustedes conocen que mi mamá partió hace más de 4 años. Mi mamá en el año 2001, ella se le diagnosticó una retinopatía diabética. Esta enfermedad son de las personas que son diabéticas y que se les rompe un vasito en los ojos y tienen un derrame en el ojo, pero que sangre el ojo por dentro. O sea, no es algo por fuera que dices, bueno, lo controlo. No, mi mamá tuvo que ir a un especialista y ese especialista le había dicho que pues desafortunadamente ya podía quedar. O sea, esa enfermedad es proliferativa porque prolifera. Esa enfermedad no, para la ciencia no hay cura. Para Cristo Jesús sí hay cura y sí hay sanidad y sí hay salvación y todo lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque mi mamá se le diagnostica esta enfermedad y le dice el especialista, estás muy delgada, Blanca. Mi mamá había bajado casi unos 30 kilos y mamá pesaba menos de 50 kilos, estaba muy delgada, no comía bien, le había venido esta enfermedad. Y me acuerdo que Dios puso al especialista que tenía que llevar, mi papá la tenía que llevar a ella, porque le dijo, ¿sabes qué, Memo? Si no la llevas, pues desafortunadamente, pues tu esposa puede perder la visión. En eso mi mamá fue, y el costo del tratamiento era muy caro. Mi mamá tenía un seguro que le dan por parte de donde ella trabaja, pero ese seguro aquí en México se tarda mucho y a veces no tienen el tratamiento correcto. Entonces nos pusimos en oración. Mi papá clamaba a Dios y decía, Señor, mira, yo no tengo el dinero porque el tratamiento en el año 2001 salía en más de 100 y tantos mil pesos. O si ahorita es una buena cantidad de dinero, en ese entonces era una cantidad pues considerable y mucho más considerable. Y decía mi papá, pues haciendo cuentas, si vendemos esto y hacemos, no alcanzamos a pagar eso, Señor. Entonces me acuerdo que estábamos orando fervientemente y mi papá tenía muchas amistades y esas amistades pues Dios los utilizaba para apoyarlo a él y fueron de bendición y nos mandaron a un consultorio aquí por Lomas Verdes. Luego de ahí nos mandaron a un hospital aquí en México, en la ciudad, que es famoso, pero es caro. Muchos le llaman el Hospital Británico. Y en ese momento Dios le puso el especialista porque el amigo de mi papá conocía a ese especialista y le dijo, ¿sabes qué, Memo? Tráeme a Blanca, vamos a ver lo que es y el presupuesto y vamos a pedirle a Dios que pues Dios conmueva al doctor y les pueda hacer un descuento o ayudarles. Y él le dijo, no se preocupe, don Memo, su esposa va a ser atendida aquí, se le van a dar tantas dosis de rayos láser en sus ojos, se les va a hacer angiografía. Y resulta que pues el costo no cobró él nada más que cobraba él la renta del equipo para el rayo láser. Mi mamá incluso usaba lentes de armazón porque no veía bien. Y cada vez que iba a revisión mi mamá le decía al doctor, qué maravilla, doctora, ¿qué es lo que usted hizo? Dice, porque ahora ve mejor que antes. Ya no necesita ni los lentes que tenía usted. Y le hemos dicho con éxito, ellos decían con éxito, pero era con bendición, porque mamá decía, es mi Señor Jesucristo, que usted no tiene ya los derrames en sus ojos. Y cada vez que iba le decían que estaba muy bien, y ella duró así más de 21 años, sin ninguna proliferación, a pesar de que según tenía el azúcar alta y ciertas cosas así. Mi mamá nunca fue amputada de un miembro, nunca mi mamá fue con una enfermedad que dijeras tiene una enfermedad así y así, hasta que Dios decidió que ella partiera a su presencia. Tuvo 21 años, 22 años más, así que ella vivió hasta sus 70 años, donde Dios la ayudó, que tuvo misericordia, porque ese tratamiento era muy caro, no lo podíamos costear y Dios nos lo dio. Y me acuerdo que una tarde pues no teníamos que comer porque pagábamos el alquiler del láser y fuimos a una fondita a comer. Aquí se le llama así un restaurancito muy sencillo. Y me acuerdo que hacía demasiado calor y uno de ellos, y una señora nos vio y dijo, ¿qué están haciendo? Porque juntábamos el dinero, estaba mi papá, mi hermana, mi mamá, mi sobrino ya había nacido, estaba chiquito, y yo. Y le dijimos, pues es que estamos aquí comiendo, y dijo la señora que nos vio, dice, hace mucho calor, ¿verdad? Dice, ¿no quieren un refresco? ¿No quieren agua?
Y le dijimos, pues sí, sí, yo se los invito, yo sé, dicen que no les dé pena, que no tienen en este momento para eso. Yo se los voy a invitar, dice, porque yo sé que cuando a veces se pagan ciertas cosas de salud son muy caros estos tratamientos, que gracias a Dios no nos los estaba cobrando, pero con todo lo que teníamos, medicinas y todo, pues a veces no nos alcanzaba aunque vendiéramos, tuvieran sus trabajos y todo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que Dios pone también a las personas correctas, que Dios ayuda en ese momento cuando uno necesita de la ayuda de Dios. Él pone las situaciones, personas y los lugares correctos. Y después, hermanos, vendría otra prueba a mi vida y a la vida de mi familia. Pues mi tío, el que partió hace unos meses, que era el mejor amigo de mi padre, cuando eran jóvenes, después de Dios. Mi papá lo quería mucho, yo lo quiero mucho también, pues él trabajaba en Mexicana de Aviación, en una empresa aquí en México, durante 25 o 30 años trabajó, y era muy amigo de mi papá, yo me crié con ellos, siempre tuve cosas buenas, era buen tío, me quería, a ver Marlis, luego me decía, a ver Marlis, esto, el otro. Esa empresa, en un momento dado fracasó la empresa y le dieron una liquidación, y nosotros a veces viajábamos seguido en avión, no porque tuviéramos, sino porque Dios nos bendecía también, porque él como trabajaba ahí le daba los boletos de avión muy económicos, viajábamos a lo mejor a La Paz, Baja California o ciertos lugares, hermanos, y en ese momento pues a él se los daban a veces hasta en 100 pesos, en 120, porque él era un tractorista de los que trabajaban ahí. Entonces, en un momento dado se sale de ahí porque los liquidan en su trabajo y se va a trabajar a otra empresa. Y en esa empresa, pues resulta que un tractorista iba drogado. Y mi tío estaba arreglando, no sé si el tractor o para remolcar el avión. Y este tractorista le avienta el otro tractor y le prensa su pierna derecha a mi tío. Y pues le hablan a mi mamá porque ya nos íbamos a trabajar ese día muy temprano y le dicen que eso fue en el 2002, casi meses después de lo que había pasado con mi madre. Y le dicen a mi mamá que estaba muy grave mi tío y que fuéramos a verlo, lo fuimos a ver y le pusieron unos clavos en sus piernas, empezamos a orar porque le decía a mi papá, pues tú compadre, ora por mí. Y empezamos a orar por él y en ese momento, pues ya en la noche nos dijeron que no se podía hacer nada por él y que le tenía que quitar la pierna y que si no se la quitaba pues se le iba a ir toda la infección y que se fuera despidiendo de su familia. Entonces mi tío, pues todos entrábamos a verlo, yo entraba mi mamá, le preguntaba a veces a mi mamá, ¿y dónde está Marla? Y decía, ahí está, y yo entré a verlo y me dijo, pues ¿qué crees? Que dicen que me quieren quitar mi pierna, pero pues mis hijos ya están grandes, ya trabajé, él en ese entonces tenía 50 años, 51 años. Dice, pues lo que voy a hacer, en un momento dado él pensaba así, irse así, y después dijo no. Me dijo Dios que no debo de ser cobarde. Y voy a operarme. Se operó, y después de que nos dan la noticia, pues fue muy difícil ver así a mi tío. Fue algo que solamente Dios pudo hacer que pudiera soportar yo ver así a mi tío. Después de que lo había visto trabajar, caminar, tenía un taxi que él manejaba. Para mí, el entrar a su recámara y que él me dijera, quédate aquí, y ya, yo nunca me enfoqué en su discapacidad, pero yo le pedía misericordia a Jesucristo por cada uno de los que estábamos ahí. Yo siempre lo quise. Ustedes saben que partió hace unos meses, en enero. Y fue alguien muy importante en mi vida también. Pero pues no vendría nada más esa prueba, hermanos. Aquí viene esto que les voy a decir. Mucha gente me dijo, ¿y aún así crees en tu Dios? ¿Y todo lo que te pasó crees en Él? Pero mira lo que te está dejando, mira lo que te está pasando. No, hermanos, no.
Es cuando uno se debe de aferrar más a Dios, es cuando uno debe de clamar más a Dios. Todo esto hizo para que yo fuera la Marla que soy hasta ahorita, y no lo digo por orgullo, no, sino para que yo pensara de otra forma distinta desde muy joven. La vida ya no la ves igual. Ya no ves igual la vida porque sabes que hay sufrimiento, porque sabes la realidad, porque sabes el dolor, lo que se sufre, hermanos. Pero también se sabe que hay un Dios misericordioso que es Jesucristo. Amén. Yo te exhorto a que creas en Él. Me acuerdo que me decía una de mis primas, porque una vez llegó y ellas eran más grandes que yo por unos años, y me dijo, oye, con sus palabras, bueno, más así en ese entonces ellas no son cristianas. Oye, así, oye, güey, ¿no? Me dijo, ¿tú qué haces? Dice, porque tú piensas muy distinto a nosotros. Tú estás madura para tu edad, porque yo era la más joven que estaba ahí, a pesar de que yo dije, voy a tener que sobrellevar esto en el nombre de Jesucristo, porque fueron pruebas muy difíciles, y yo luego sí me preguntaba, ¿por qué me pasó a mí? Porque Dios sabía que a lo mejor yo iba a resistir, y a lo mejor si le hubiera dado la prueba a otras personas, no la hubieran resistido. Entonces, en ese momento, hermanos, fue cuando, pues, sucede que en el año 2007 yo me empiezo a sentir mal. Una vez que fui con mi mamá a la calle y le dije, oye, mamá, me empiezo a sentir mal, no empiezo a ver bien. Sentía mi cuerpo como si me hubieran puesto, no sé, hermanos, como Big Vaporub, algo así en toda mi espalda. Y me decía, mamá, a ver qué tienes. En ese momento me acuerdo que nos salimos de viaje. Y me acuerdo que me dice, mamá, a ver, tómale la presión, y me tomaron la presión, y resulta que tenía la presión alta a esa edad de 27 años. Y tuve una crisis hipertensiva que me dio una taquicardia que yo sentía que el corazón se me salía por la boca. En un momento dado yo veía todo como espejos a mi alrededor. Y mi papá lloraba y me decía, ¿qué irá a pasar, Blanca, con ella? Dice, si quieres llámale otra vez a su tío para que saque el carro y nos la llevemos. Y Dios me puso en ese momento, dile a tus papás que vas a estar bien. Y mi papá empezó a orar y a clamar y me dijo, tú puedes, hija. Y le dije, sí, voy a estar bien. Me suministraron mucho medicamento, pero fue Cristo Jesús, porque ni con el medicamento yo me podía componer. Yo me acuerdo que empecé a devolver el estómago, porque no tenía yo hambre. En ese momento a mí se me había declarado que yo tenía el azúcar alta, yo no tenía hambre. O sea, a mí no me dieron los síntomas que dicen que hambre, que orina, nada de eso. Yo al contrario no tenía hambre, no tenía sed, me descompensé, a pesar de que pues siempre he sido una persona que no he sido delgada, pero me acuerdo que, y eso lo voy a decir como testimonio también, no tenía hambre, no tenía sed, me sentía mal. Y en ese momento, pues se me descalcificaron mis dientes. Estos dientes que ya tengo aquí enfrente son unas carillas dentales, porque estos dientes no son míos. Yo los perdí porque me descalcifiqué, porque en ese momento, pues en ese proceso yo tuve un tipo de anorexia nerviosa, donde no comía bien, pero no porque yo dijera no voy a comer, sino porque yo estaba tan angustiada de lo que estaba viendo y de lo que estaba viviendo en ese momento. Mi cabello, yo tenía poquito cabello, se me caía mucho mi cabello, que llegué a tener una pequeña trenza ahora sí que en mi cabello. Y me acuerdo que una noche, entre clamarle a Dios, yo le decía, Señor, porque Dios decía, clama a mí, yo decía, Señor, yo clamo a ti, yo no quiero yo no quiero padecer esta enfermedad, y si me dan insulina, y si me dan tratamientos, y si me dan, y lo más sorprendente fue que cuando me empezaron a dar tratamiento, no me dijeron, te vamos a dar insulina, que era lo normal para los jóvenes en ese momento, sino era que me dijeron, ¿sabes qué? Administrale metformina. Y en ese entonces daban glibenclamida, pero mi mamá tenía miedo porque decía, si le va a bajar mucho la glucosa y se vaya a poner mal. Me acuerdo que una vez sí me sentí mal porque yo no comía bien, y empecé a ver así como, no sé, en la pared donde vivíamos, en la calle, como si cayeran unas luces, y fue cuando me había bajado mucho el azúcar en ese momento. Pues sí, otra vez ahí vamos, y me empiezan a dar que me tome jugos y situaciones para que no me sintiera mal, pero una constante angustia que yo estuve 6 meses esa vez en mi casa, porque yo salía a vender, a hacer mis cosas,
Y me acuerdo, hermanos, que una noche me quedé dormida, dije, entre oraciones y pedirle a Dios, porque todas las noches lloraba y clamaba a Dios. Y me acuerdo que me dijo mi papá, a ver, Blanca, despiértala, porque estaba ahí al lado. Y yo apenas desperté. Y en ese momento mi papá me pusieron otra vez todos los aparatos para checarme. Y desperté y yo no veía nada. Yo veía nada más todo en tinieblas. Yo veía como si tuviera una tela blanca en todos mis ojos y me decía mi papá, ¿qué haces? Y mi papá quería gritar y desesperado. Y decía, Señor, no la vayas a dejar, Señor, no la dejes que le pase nada. En ese momento me volvieron a administrar el medicamento y vino ante todo Jesucristo y me sanó y yo pude ver y hasta ahorita veo bien. Le agradezco a Dios porque ha tenido misericordia de mí, porque después me hicieron un estudio donde me vieron mi corazón, cómo latía, si no había un daño por lo que me había sucedido, y resulta que no tenía un daño cardíaco. Entonces, yo sí me cuestionaba, llegó un momento en que sí me entristecí mucho porque yo decía, ¿cómo es posible que tan joven me haya pasado esto, Señor? ¿Cómo es posible que yo esté viviendo todo esto? Y me decías que en un momento de tu vida tú vas a ser de exhortación y para que muchos crean en mí. Entonces, cuando me decían, usted tiene esto, yo decía, yo no lo tengo, yo creo en Cristo. Yo no lo tengo, yo creo en Cristo. Y fue doble reto para mí, hermanos, porque no solamente era servir a Dios, trabajar secularmente, estudiar, normal, ¿no? Como todos los jóvenes que dicen, pues yo voy normal, trabajo, estudio, hago esto. No, a mí a veces era una limitante sentirme mal y tener que hacer. Pero yo decía, Señor, yo lo que quiero es salir adelante, yo no me quiero quedar postrada en una cama, yo quiero hacer mi vida normal. Y yo lloraba mucho porque yo quería que Dios me sanara. Yo quería ser independiente en muchas cosas para honra y gloria de Cristo. Y Dios me contestó. Dios me ayudó. Dios es bueno. Cuando pasó lo de mi papá, me acuerdo que mi papá, uno de sus temores era que yo me pusiera mal de salud. Y me abrazaba y lloraba y decía, tranquila, mejor vete. Me decía, tranquila, mejor vete a la casa. Y yo le decía, no, papá. Decía, ¿qué veniste? A evangelizar, ¿no? Y yo decía, sí, cierto. Entonces yo ahí pude experimentar el versículo de la Biblia que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi pensamiento y mente en Cristo Jesús. Porque a pesar de todo lo que viví con mi papá, a pesar de todas esas situaciones, Dios me dio paz, me dio fortaleza para soportar lo que estaba viviendo. Y me acuerdo que inmediatamente mamá dijo, pues vamos, te voy a checar para que no te vayas a sentir mal. Y yo estaba bien, hermanos, porque no dormí 2 o 3 días cuando mi papá partió. Y me tocó también evangelizar a una señora en el hospital. Y es ahí donde comprendí que la misericordia de Dios, mi papá me decía también, eso como escribió la hermana, eres una guerrera. Me acuerdo cuando yo me sentí mal y le decía, es que ya no puedo, papá. Me decía, eres una guerrera. Y las guerreras no se rinden porque tú eres una guerrera de Dios. Entonces, ¿por qué pensamos distinto? Porque tenemos a un Dios y porque hemos visto el sufrimiento de las personas, hemos padecido ciertas cosas y por eso podemos tener empatía. Y esos son uno de los testimonios que he tenido para ustedes, de los pocos, porque hay muchos más, hermanos, para entender que tenemos un Dios que sana cánceres, tumores, que sana SIDA, que sana diabetes, que sana hipertensión, que sana enfermedades emocionales, porque cuando te detectan una enfermedad que es riesgosa, viene la depresión, viene la angustia, viene la ansiedad, pero es cuando nos aferramos más a Dios. Y yo en un momento dije, Señor, te entrego todo, tú prometiste. Sí, pero también esto es algo que les iba a decir. Cuando Dios nos sana en su tiempo. Amén. Y es ahí cuando dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y eso es verdad.
Porque hay gente Sí. que yo he visto que les ha hecho milagros instantáneamente. O sea, hay gente que dice, Señor, sáname, y Dios los ha sanado. Para Dios no hay límites. Para la ciencia, para nosotros sí hay límites, para Él no. Y resulta, hermano, que hay otras enfermedades que Dios las sana momentánea, o sea, paulatinamente, poco a poco, como fue a mí que me sucedió. Y hay otras que usa tratamientos Dios para sanar. Pero nunca dejes de confiar en un Dios como Jesucristo. Nunca dejes, o sea, también el desánimo, porque el diablo viene a matar, robar y destruir. ¿Y qué es lo que viene a hacer, hermanos? A decir, bueno, estás enferma, mira tu Dios, porque me ponía gente que me decía, ¿y aún así crees en ese Dios? Sí, mira cómo tu papá ya se fue y pregonaba de Dios, y mira lo que te está pasando, y ahorita no tienes para comer, y ahorita esto, y ahorita el otro. Y yo decía, sí creo en Él. ¿Por qué creo en Él? Porque yo sé que Él es lo más seguro. Y si mi Señor Jesucristo padeció en la cruz, yo quién no soy para padecer. Él no quiere una vida de sacrificio, no quiere una vida que nosotros suframos. Pero también a veces como el ciego de Bethesda, Él también lo da a veces para testimonio, para que testifiquemos, porque yo luego decía, Dios mío, y una de mis preocupaciones era, que, y yo creo que de mis padres también, cuando yo me enfermé en ese momento, que ellos cuando partieran, ¿yo qué iba a hacer? Porque yo también tenía un padecimiento. Pero yo decía, Señor, yo te tengo a ti. Y el que me va a ayudar eres tú, Señor. Y el que me va a ayudar adelante eres tú. Y yo decía, no, Señor, no es orgullo, no es nada. Yo sé que tú me has dado la fortaleza. Y es cuando vi la misericordia de un Dios, porque es fácil decir las cosas cuando estás sano totalmente, pero es más difícil trabajar en tantas cosas secular, ministerialmente, estudiar y aún así seguir cuando tienes algún padecimiento porque no estás como debes de estar. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te respalde. Yo cada vez que salía decía, Señor, estoy en tus manos, no permitas que este día me sienta mal, porque tú me has dado esa fortaleza que viene de ti. Y yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos para dar honra y gloria a un Señor como es Jesucristo. También debemos siempre de tener la guía del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, 22, 23, que los frutos del Espíritu Santo son también aquellos que nos han guiado para que nosotros podamos llevar la palabra, pero también que nosotros podamos haber salido adelante en las pruebas y en todo lo que hemos padecido. Yo le agradezco al Espíritu Santo que me ha guiado, que me ha guardado, que me ha protegido, que me ha cuidado, que a pesar de muchas situaciones, porque hay más testimonios y más adelante, si Dios tiene la oportunidad de contarlos, me ha cuidado de muchas cosas, me ha librado de la muerte, me ha cambiado mi lamento en baile, ha hecho que yo pueda ver la fortaleza de un Dios como Cristo en mi vida, de que yo he visto gente que tenía el mismo, no sé si lo dije aquí, una amiga que yo tenía, ella era diabética juvenil, ella tenía diabetes muy joven y era muy amiga mía y yo vi como Dios la llamó a su presencia y yo seguía y yo decía, Señor, gracias, gracias Señor, porque pues tú también me podías haber llamado muy joven como a ella, pero tuviste misericordia y ella se fue a despedir de mí, nos conocíamos ella y yo y se fue a despedir un día antes de que la hemodializaran. Y dije, Señor, tú has cuidado mis riñones. Yo le decía siempre, decía mi papá, pon tu mano en tu estómago y dile a Dios que te haga un páncreas nuevo. Y yo le decía, Señor, que mi páncreas sea nuevo, que mis anticuerpos, cuando yo salía hacia algún lugar, decía que mis glóbulos rojos, que todos mis órganos estén sanos, porque yo quiero seguir haciendo mis cosas y mis actividades. Yo quiero seguir sirviéndote, yo tengo que salir adelante, Señor. Y aquí estamos, hermanos. No te desanimes si estás pasando por una situación. Y por último voy a dar este testimonio. Cuando mi padre estuvo en el hospital,
yo me fui a bañar una vez, llegué de traerlo del hospital y al bañarme me percibí aquí arriba del brazo y entre el brazo, la axila y el seno, una bolita. Y esa bolita, pues podía haber sido un quiste, pudo haber sido desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Me acuerdo que le dije a mi mamá, pero yo no le quería decir porque mi papá, pues teníamos la situación de mi papá y les tuve que decir, mi papá oró por mí y me acuerdo que me dijeron, pues te vamos a dar tratamiento, pero si en ese tratamiento no sirve, pues vamos a hacerte un ultrasonido y a ver qué pasa más adelante. Yo empecé a orar porque sí me preocupaba, decía, bueno, aparte de lo de mi papá, si a mí me sucede algo, ¿quién va a ver por mi madre? O sea, ¿quién la va a ayudar? ¿Quién la va a llevar? ¿Quién va a hacer esto? Y me acuerdo que yo le clamaba mucho a Dios. Y resulta que cuando mi papá se enfermó, la última noche que estuvo en la casa, él le salió una bola grande en su axila, grandísima esa bola. Y yo decía, Señor, mi papá sí, tú sabes, yo ahorita tengo esto, Señor. Me puse en oración, un hermano de un ministerio de sanidad oró por mí y me dijo, vas a estar bien, vas a estar bien. En ese momento, sucede lo que Dios, pues ya saben, muchos llama su presencia a mi papá. Y cuando me iban a hacer a mí el ultrasonido, me dicen, a ver, revísate, me reviso y ya no tenía absolutamente nada. Entonces, puedo decir que hay un Dios tan grande como Cristo, que sí nos da pruebas la vida, las situaciones que hemos pasado, pero yo te puedo decir que Dios sí sana, que Dios sí salva y que Dios guía también. Por eso cuando a veces el enemigo viene, como dice la palabra, como río, dice, y Dios levantará bandera contra él, porque yo he visto en cada momento cómo me quieren el enemigo apagar y Dios me salva, me sana, me rescata y me ayuda y por eso estoy aquí, hermanos. Por eso estoy aquí, por eso dicen, es que cuando conoces todo esto, no hay orgullo en uno, no hay egolatría en lo que uno según pudiera hacer. Hay una real humildad, ¿por qué? Porque uno sabe que la vida de uno no depende de uno, depende de un Dios como Cristo Jesús. Yo muy joven supe que mis familiares al verlos partir, yo muy joven supe que la vida no era algo que nada más le pasara, que se le iba a ir a las personas mayores, ¿no? Yo siempre tuve los pies en la tierra, los tuve bien puestos en la tierra. Y cuando aparte de eso te toca evangelizar y ves también el sufrimiento de los demás, es cuando más te das cuenta que hay cosas en el mundo que ya no te importan, pero no te importan porque no tengas un cariño o algo, sino porque ya ves la vida distinta por todos los procesos que estás pasando. Y esto a veces pienso así en los apóstoles, los que eran más jóvenes como Mateo, Timoteo, Santiago, pues ellos fueron personas que Dios cambió sus vidas y que cuando Dios cambia tu vida, ya no ves la vida de la misma manera. Dios te da una madurez, pero una madurez que no viene del mundo, una madurez que te hace ver las cosas y las situaciones distintas, aunque por fuera pudiera seguir siendo yo una joven, pudiera seguir siendo una niña, pudiera seguir haciendo mis cosas, pero ya Dios ya había hecho eso en mi vida porque también sabía que yo tenía que llevar la palabra y exhortar a muchas personas en lo que yo había vivido, hermanos. Yo siempre he ido para salvación en Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. Dios, lo mejor que puede hacer es salvarte del infierno, pero también te da salvación y sanidad. Y es una sanidad que uno le experimenta y que sobrepasa todo lo que este sufrimiento. Yo me aferro mucho a la palabra que dice que ya no habrá llanto en Apocalipsis, dice, y Dios enjugará
todas tus lágrimas. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y así es, todo lo malo pasó. ¿Por qué los cristianos somos probados? Pues porque también, aparte de que seamos probados para ver si tenemos una fe verdadera, es para que también en esa prueba te desanimes y digas, no existe Dios, y pierdas tu salvación. Eso es lo que hace el enemigo al meterte todas estas cosas en tu mente y en tu alma y en tus pensamientos. Si alguien de ustedes quiere hacer la oración de salvación o reconciliarse con Cristo Jesús, esa es la oración que en 1997 mi papá llegó. Yo no sabía ni que era Romanos 10:9, sabía que era un libro de la Biblia, pero no sabía ni en dónde se encontraba. Cierra tus ojos y repite después de mí. Pero antes de todo, yo siempre les voy a decir, porque una hermana me dice hace poco, pero es que no necesitas de un arrepentimiento verdadero para encontrar la salvación. Sí lo necesitas, al igual que yo lo necesito. Arrepentirme realmente de lo que hice. Porque si yo nada más vengo con un corazón que tiene remordimientos por lo que yo hice o lo que estoy haciendo, pues entonces no voy a tener una fe firme. Y si vienen pruebas, porque mira, las pruebas, a veces el enemigo engaña diciendo, no, si no te metes a eso, no te voy a probar. De todas maneras va a venir las situaciones a tu vida, pero es mejor tener a Cristo que no tenerlo, porque es distinto. Tú tienes a un Dios que te respalda, un Dios que te sana, un Dios que te salva. Entonces no te dejes engañar por el enemigo. Si tú tienes un arrepentimiento y dices, Señor, mira, ya no quiero seguir en las drogas, Señor, ya no quiero seguir en ciertas situaciones, ya no quiero seguir robando, fingiendo, mintiendo, clama a Dios y haz esta oración. Cierra tus ojos, repite conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo, Señor, y que vino a morir para darme el perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho y te pido perdón. Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en mí y yo en ti. Ahora yo soy hijo o hija de Dios. Soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a orar por si alguien está padeciendo alguna enfermedad, algún diagnóstico, alguna situación, pues a lo mejor en su salud o financiera, incluyéndome yo. Pongo todo en tus manos, Padre eterno Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Jesucristo de Nazaret, Señor, te pido por cada uno de los hermanos que tengan algún padecimiento. Ata todo espíritu de muerte y échalo fuera, Señor Jesucristo, todo espíritu de diabetes, cáncer, tumores, infartos, derrames, coágulos, toda enfermedad renal, toda enfermedad en cualquier parte de nuestro cerebro, lo atamos y reprendemos y echamos fuera, Señor. Y te pido que pongas la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Si alguien necesita un milagro, que le pongas un riñón, un corazón nuevo, un páncreas nuevo, deshaz todo tumor, Señor, en tu nombre, y echa fuera toda enfermedad también cardíaca, mental, toda enfermedad espiritual, toda angustia, ansiedad, sea reprendida y echada fuera en el nombre de Jesucristo. Y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, Señor. Todo esto te pido también por las personas que están ahorita padeciendo en algún hospital, por aquel o aquella persona que se quiere quitar la vida, Señor. No lo permitas, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te pido por las personas que tienen alguna situación financiera desfavorable, seas tú actuando a su favor, Señor. Tú sabes la realidad, Padre amado, tú sabes lo que en realidad somos cada uno de los que estamos aquí. Si alguien o algo tiene alguna situación difícil, la hemos puesto en tus manos, porque poniendo en tus manos esta situación va a ser lo mejor, porque tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesucristo, si me faltó orar por algo, yo te pido perdón, Señor. Si las cosas no las he hecho bien, yo reconozco, Señor, pero tú eres el que estás hablando por mí. Porque dice la palabra de Dios que aquel que habla tu palabra contigo está, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Padre eterno, Jehová Dios. Amén. Hasta luego, hermano. Que Amén. Dios le bendiga. Y sí, muchas gracias
invitarme. Sí. No, no hay problema. Antes de irnos, yo quiero leer porque lo tenía en la mente y no se me quitaba. Y es en Primeras de Juan, capítulo 5, versículo 9, donde dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Les dejo con eso. Léanse ese versículo, capítulo 5, versículo 9 de Primeras de Juan. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con nuestra hermana Merlín Hernández. Así que Dios les bendiga a todos.